la legendaria quebrada trayendo en su murmullo los ecos de su primera infancia, el viejo camino que de niño cruzaba, resistiéndose al olvido, se aferra a la montaña. El tiempo y la naturaleza han dado cuenta de la rústica vivienda de la que solo quedan algunos vestigios. Poco ha cambiado la calle solitaria que se constituyó en la patria chica por la que entregó su vida y la que por siempre abrigó en el alma. Una que otra piedra que se escapó al asfalto rememora su niñez de pies descalzos. Las casas donde vendía la leche puerta a puerta antes de ir a la escuela cuentan historias persistentes de desamparos y de guerra. Un humilde albergue para niños campesinos pasó a ocupar el sitio de la que otrora fue su segunda vivienda. La institución educativa que lleva su nombre clama por condiciones dignas y oportunidades que abran caminos a un grupo de adolescentes campesinos. Son todos ellos paisanos de Jesús María Valle Jaramillo, quienes conocen que tienen derechos, pero pocos o casi ninguno se les hace efectivo. A poca distancia se encuentra la finca El Mandarino. Allí trabajó junto a su padre siendo niño. La esperanza puesta en cada cosecha y el sol calcinante de esto son testigos. En su lugar, han fabricado una escuela para niños, quienes en su mayoría, dada la condición de desplazados, han experimentado el dolor del desarraigo. Un madero que arrasó la quebrada en una de las frecuentes borrascas pasó a ser el improvisado puente por el que cruzan al ir a la escuela y al regresar a las viviendas donde fueron reubicados. Tal vez sus padres temen que caigan, pero en su lucha por ganar la batalla a la muerte, el peligro pasó a ser una circunstancia normal y cotidiana. Las montañas y el viejo camino parecieron guardar el sudor y el cansancio que experimentó en su rol de labriego aún siendo niño. Aquí, el sitio se torna sagrado. Es irreverente profanar el silencio. Un puñado de árboles se mecen al vaivén del olvido y da pena la injusticia, la desigualdad, el desamparo y el dolor aún persistentes. Dan pena. Da pena el mejoramiento de vivienda que le obsequiaron a la abuela,
El campesino sin tierra, la ausencia del Estado y los niños sin horizontes dan pena. Los derechos embolatados en mentirosas promesas y la falta de coraje para seguir las huellas de Jesús María causan pena. Imponentes paisajes perfilados por inclinadas montañas, abundantes corrientes de agua, aire puro y tierras fértiles que pusieron en el lenguaje de nuestro héroe la palabra esperanza, hacen contraste con las persistentes y precarias condiciones de vida de quienes allí moran. Jesús María supo de la desesperanza cuando se derrama el sudor en tierra ajena, del desamparo cuando el pan escasea, de la inequidad, la injusticia y la indiferencia. 13 años de vida en su patria chica dieron inicio al itinerario que recorrería en la lucha por los derechos de los más humildes y desprotegidos. Cuando terminó los estudios de primaria, sus padres se desplazaron a la ciudad de Medellín en busca de mejores condiciones de vida. Fue entonces cuando ingresó al Liceo Antioqueño, donde encabezó la lucha por los derechos estudiantiles, lucha que continuó en la Universidad de Antioquia, siendo estudiante de Derecho y presidente del Consejo Estudiantil. Con su cabello largo, de joven de los años 60, le llamaban el Indio. Pero cuando el indio levantaba su voz para convocar a la lucha de los derechos perdidos, hasta el murmullo del aire que cruzaba los ventanales de cada bloque universitario se aquietaba, y luego todos en masa le seguían. Mientras tanto, aprovechaba cada período vacacional para emprender el regreso a su pequeña patria. El 20 de agosto de 1970, Jesús María obtiene el título de abogado y con él un arma más en su lucha por la defensa de los derechos humanos, los que pregonaba con pasión desde los diferentes espacios que llenaron su vida. Fue nombrado diputado a la Asamblea Departamental para el período 1970-1972, miembro fundador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos desde 1979 hasta su muerte, coordinador de la Comisión de Control Fiscal Popular de la Junta de Profesionales por la Democracia y la Justicia Social desde 1985, presidente de la Liga de Usuarios de las Empresas Públicas de Medellín desde 1986, director general del movimiento político Acción Popular Independiente desde 1990, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia, presidente del Colegio Antioqueño de Abogados, conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín desde 1993, conferencista en importantes universidades de Europa y América, maestro ejemplar de ética profesional, de derecho procesal penal, de derecho probatorio y de oratoria en las universidades de Antioquia, Autónoma Latinoamericana, Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín, presidente del Consejo Municipal de Ituango por 2 períodos consecutivos, 1993-1997. Jesús María, considerado uno de los abogados más prestigiosos de Latinoamérica, dejaba una profunda huella en cuantos le conocían, por su carisma, su nobleza de alma, su incansable y decidida lucha por la defensa de los derechos humanos de los más humildes y desprotegidos, por su transparencia y el don de elocuencia de donde fluían la verdad, la sensibilidad y la belleza. Aún a costa de sus numerosas tareas, no dudaba en abandonar sus trabajos convencionales en la ciudad para desplazarse a Ituango a sesionar en el Consejo o a prestar de manera gratuita sus servicios de abogado defensor a las personas carentes de recursos económicos que lo solicitaban.
Tuvo para sus paisanos una amplia y permanente sonrisa a flor de labio y un enorme cariño que se hacía latente en su apretón de manos. Las tiendas más humildes eran el sitio favorito para departir con sus paisanos y rememorar historias del pasado. No, él frecuentaba mucho este lugar, nos cogió confianza y él con los compañeros del consejo se venía para acá a pasar su rato, unas veces de día, otras veces de noche, y cuando llegaba de una vez decía por allá, le decía al conductor, súbame para arriba que por allá tengo un amigo y tengo que ir a saludarlo antes de hacer mis vueltas. Charlábamos, se tomaba algunas claritas, unas cervecitas y de pronto decía, tengo que ir a estudiar porque mañana tengo una audiencia con aquí él tenía trabajos judiciales. En ocasiones especiales le robaba espacios a la monotonía y el cansancio de su pueblo, trayendo consigo a poetas, mimos y teatreros, y allá, en la granja, en cada fiesta de los niños, con su carro repleto de juguetes, lo esperaban felices los chicos. Brindaba apoyo económico a muchos jóvenes ituanguinos que lograban ingresar a la universidad, quienes veían en él un vivo testimonio de vida. Así lo conocimos y así por siempre lo recordaremos. Es por esto que plenamente nos identificamos con su amigo y compañero de lucha, Dr. Carlos Ruiz, cuando dice que Jesús María fue un insigne maestro luchador por los derechos humanos, un símbolo ético de nuestra historia, el más vivo ejemplo de virtudes que se debe imitar, por la grandeza de su alma, por la resiedumbre de su carácter, por la pureza de su corazón y por la magnificencia de sus ideales. Entre los años 1995 y 1998, el conflicto armado que se agudiza y generaliza en el país llega con profunda intensidad y deshumanización a nuestro pueblo. Para esa época, a Jesús María, quien era presidente del Consejo de Ituango, le tocó vivir en carne propia el dolor y desamparo de sus compatriotas, quienes, familiarizándose con el lenguaje de la guerra, vieron el significado de las palabras fosa común, asesinato en masa, silencio, impunidad, complicidad, desaparición forzosa y orfandad. A la par, el cementerio se iba llenando de lápidas que solo llevaban inscritas las letras NN. Fuerzas oscuras cubrieron de tinieblas los anhelos de paz de los ituanguinos. La sinrazón hizo presencia y el dolor y el miedo ocuparon el espacio de los sueños tranquilos. El temeroso silencio acompañó los asesinatos masivos y la protección del Estado se presentó con su máscara de omisión frente a adultos y niños. Para el año de 1996, acaecieron las masacres de El Aro y La Granja, sendos corregimientos ituanguinos, las que, dada su crueldad, le dieron la vuelta al mundo. Inmediatamente conoce la noticia, Jesús María se desplaza a La Granja, en un viaje que tardaría más de 12 horas, dadas las condiciones precarias de la carretera destapada y en época de invierno.
Con la ropa mojada y cubierta de lodo, se bajó del carro y con sus ojos nublados por las lágrimas comenzó a tocar las puertas cerradas de cada una de las casas para abrazar a sus angustiados compatriotas y manifestarles su solidaridad y dolor frente a los crueles acontecimientos ocurridos. Por el amor a su tierra y la decidida lucha que desde adolescente había emprendido por la defensa de los derechos humanos, rompió en silencio con su voz y habló por aquellos a quienes la impotencia y el miedo se los había impedido. Del sufrimiento en el departamento de Antioquia. Vos, que tienes categoría hoy, por haber sido gótica y haber llevado la denuncia y el profetismo con toda la fuerza y la calidez de corazón, todo eso hace que solamente su señoría, el señor doctor Jesús María Valle, tiene derecho a rendir el informe de la situación actual. Distinguidos coordinadores del Comité de Derechos Humanos, distinguidos dignatarios, señores asistentes, ha pedido el comité que rinda un informe sucinto sobre la situación de derechos humanos en nuestro departamento, y así lo haré, porque hay documentos serios de plumas autorizadas que con severa investigación y fundamentación han hecho ese escrutinio que consta ya en documentos publicados. Estas acusaciones hizo hoy el concejal de Ituango y abogado penalista Jesús María Valle acerca de las circunstancias que rodearon la emboscada a una patrulla del ejército en Ituango. La información oficial de la emboscada habló de un soldado muerto y uno herido. El hospital en ese mismo día reportó que entraron 7 civiles heridos. Aunque el ejército niega que fueron en este mismo hecho, la versión del concejal Jesús María Valle es otra. Y en ese vehículo iba tropa del ejército, iban paramilitares cuando se sucedió el atentado del movimiento guerrillero. Es decir, comprobamos lo que ya hemos venido denunciando, que hay una connivencia del ejército y los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa. Eso no corresponde a la verdad, porque la patrulla estaba integrada únicamente por miembros del batallón Girardot, de la 4ª Brigada, de tal manera pues que no corresponde a la verdad. Según el concejal, desde el año pasado denunció ante la Defensoría del Pueblo, la 4ª Brigada y el gobierno departamental la presencia de las autodefensas de Córdoba y Urabá, no solo en Ituango, sino en San Andrés de Cuerquia, Toledo y el Bajo Cauca. Bueno, realmente no sé hace un año, ¿no? Pero la compañía está ahí, la compañía del batallón Girardot está en Ituango precisamente para combatir todos estos grupos de bandidos de izquierda, de derecha, de lo que sea. Esa es la misión que cumple la compañía allá. General, entonces, ¿qué podemos decir de esa versión que hay entre la connivencia entre la 4ª Brigada y los grupos de autodefensa de Córdoba y Urabá? Sí, eso no es cierto, es absolutamente falso. Pero la denuncia del concejal va mucho más allá. Todos los dueños de tiendas comunitarias de los corregimientos de Ituango han sido asesinados. Y entonces aparecieron unos hombres armados en las regiones que cometían una serie de tropelías y asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona. Y se suscitaron las primeras masacres en zonas geográficas donde no había enfrentamiento entre partidos y fuerzas de izquierda. Y después esas fuerzas se fueron ubicando en los perímetros urbanos y generaban un estado de terror y de zozobra, y los campesinos caían asesinados, y las veredas y corregimientos, en las veredas y corregimientos se mataban
a los dueños de las tiendas comunitarias. Y eso ocurrió en el norte, en oriente, en occidente. Fue que Luis Ángel Ruiz, que es un ciudadano del municipio, es propietario de un carro. Me imagino que fue obligado a transportar tropa, y ahí iban paramilitares, iban soldados, y frente al atentado guerrillero resultaron lesionados. Resultó un soldado muerto y resultaron paramilitares heridos que fueron atendidos en el Hospital San Juan de Dios. En este momento el único civil que iba ahí era el conductor del vehículo. Eso demuestra la connivencia entre el ejército y los grupos paramilitares. Empezó a desintegrar lo que habíamos construido durante muchos años, muchas generaciones. Y aquellos maestros que empezaron a protestar por esas masacres y esos asesinatos, los maestros fueron perseguidos, fueron desaparecidos y fueron asesinados. Y entonces empezó a desintegrar todo ese sistema educativo. Las escuelas se quedaron sin niños y se quedaron sin maestros. Y los maestros eran perseguidos y entonces la educación perdía calidad. Es decir, se desintegró un sistema que con mucho esfuerzo se venía vanando, se venía construyendo. Y entonces, en este recinto esta noche, yo puedo decir a manera de inventario, y yo escuchaba decir a los hombres de pensamiento que el meridiano de la cultura pasaba por Antioquia, el meridiano de la política pasaba por Antioquia, el meridiano del desarrollo pasaba por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia. Estamos exportando a través de una concepción equivocada del orden público, estamos exportando violencia para departamentos pacíficos como los de la costa. Estamos exportando violencia a través de las convivir para todo el país. Estamos desintegrando el tejido social. Lo queríamos construir una base impositiva a través del impuesto predial y de industria y comercio para fortalecer los aportes de la nación y hacer programas de desarrollo en el campo educativo y en el campo de los restaurantes escolares. Eso lo hemos desintegrado, porque hay que pagar cuotas a las convivir, a las autodefensas, a los paramilitares. Y los paramilitares y las convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan. Es decir, ya la Fiscalía tiene que pedir permiso a esos personajes que aparecen extrañamente en los municipios para poder hacer los levantamientos de cadáveres. Y los inspectores que hacen esos levantamientos de cadáveres son asesinados para destruir la prueba, para impedir los sistemas de investigación judicial. Esa es la situación hoy. Lo han visto mis ojos. Lo he presenciado con gente de mi pueblo, de mi vereda, de mis corregimientos. A esas personas que yo vi nacer, con esas personas con que escuché silbidos de miseria en las montañas, han sido asesinadas. Y yo he ido a la gobernación, he ido a la Secretaría de Gobierno, he ido donde el señor comandante de la brigada, he ido a la Procuraduría, he ido a la Defensoría del Pueblo, invocando el derecho de petición para la población campesina, y no he recibido una respuesta positiva. Status malus
El fatídico viernes 27 de febrero de 1998, siendo las 2:15 de la tarde, ingresaron al edificio Colón, donde tenía su oficina, 3 asesinos que cegaron su vida. Lo mataron porque defendió la causa de quienes tienen que mendigar sus derechos y aún así les son negados. Porque les arrancó la máscara a quienes en nombre de la justicia cegaban la vida de los más desamparados, porque cuando se pierde el valor por la vida, hay que acallarle la voz a los defensores de los derechos humanos, porque levantó su voz a nombre de los compatriotas y hermanos a quienes la crueldad y el miedo habían silenciado. Pero lo que desconocían ellos era que las balas asesinas no matarían su verdad esclarecida, no matarían la lucha por la dignidad humana y los derechos de las clases menos desfavorecidas. Las balas asesinas no podrían matar su historia y su ideal de vida, ni sus virtudes dignas de ser enaltecidas. Las balas asesinas jamás podrían borrar sus huellas, ni los ecos de sus palabras que aún retumban en Europa, América, Colombia, en las organizaciones de derechos humanos del mundo, en los antros universitarios y en las montañas situanguinas, donde germinó su vida. No has muerto entonces, compatriota, hermano, compañero, amigo Jesús María. Aquí estás y estarás siempre en las semillas de esperanza que germinaron al fragor de tu lucha, aún a costa de la quietud de tu muerte.